Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Te invitamos a escuchar todos los jueves de 11 a 12 a.m. el programa La Verdad del Evangelio por Radio Tiempo 1200 AM, producido y conducido por el pastor Henry Antúnez. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Así que tienes una cita todos los jueves de 11 a 12 a.m. La Verdad del Evangelio con el pastor Henry Antúnez por Radio Tiempo 1200 AM en el corazón de sus oyentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa La Verdad del Evangelio. Es un placer para mí y para todos y cada uno de nosotros poder estar una vez más acá con ustedes para darle una entrega más, para seguirle dando continuación al glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de vida, la verdad del Evangelio, esa verdad divina que cada día pues nos llena de gracia, de justicia, de amor y de poder. Por supuesto, a través de acá, a través de Radio Tiempo 1200 AM. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Le estaremos acompañando en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general licenciado Oliver Noguera y en el control técnico Fabián Talero. Y quien tiene el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez, pastor de la Iglesia Internacional, Ministerio Internacional de Restauración, el Cuerpo de Cristo. Le bendecimos en esta mañana. Asimismo, también queremos notificarle nuestra mensajería de texto a través del 0412-367-8637. Es nuestra mensajería. Queremos saber de usted. Queremos saber cómo le ha estado ayudando el programa. Queremos saber las necesidades. Puede hablarnos, puede mandarnos un mensaje. Queremos darle continuidad a lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones en este tiempo, como es sanar las almas, para que puedan ser esos siervos llenos de gracia, llenos de justicia, esos hombres que puedan conocer y restaurar el glorioso Evangelio de Dios en sus vidas. Esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por el Espíritu Santo. Amén. Y de esta manera, pues, damos inicio al programa de este día. La verdad del Evangelio, la verdad de Dios que da vida, su palabra. Esa palabra maravillosa que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, y está escrito, que no hay cosa alguna que pueda estar oculta delante de la palabra. Por el contrario, todas las cosas
están reveladas, están manifiestas ante ella. Amén. Una bendición maravillosa. Vivir, conocer, tener la revelación de Cristo. Poder conocer esta palabra maravillosa, esta palabra de gracia, de justicia, de amor y de verdad. Y así iniciamos nuestro programa esta mañana, hablándoles pues de la verdad del Evangelio, como es el nombre de nuestro programa. Esa verdad de Dios que nos da la salvación y la vida eterna. Y de eso nosotros tenemos que aprender a estar seguros. La palabra de Dios contiene fe. Así está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando leemos también en Romanos 14:17, dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, en la medida que nosotros leemos, escudriñamos, estudiamos, pues vamos creciendo en fe. La medida de fe que Dios nos da a todos y cada uno, pues va creciendo, y cada día nos vamos haciendo más aceptos al conocimiento de Dios, a la revelación de Cristo, a la revelación progresiva que es por el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros. Esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y como hemos venido diciendo, lo sostengo una vez más, la palabra nos dice en 1 Corintios 3:16, dice la palabra que ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es una pregunta con la que comienza, pero nos pregunta, pues nos exhorta a entender si conocemos o sabemos que somos templo de Dios, que Dios nos ha constituido templo, un lugar santo, un lugar apartado donde mora Dios por su Espíritu. Y esta es una verdad maravillosa y eso lo pone al descubierto el Evangelio. Y es maravilloso que nosotros podamos entender eso. Porque ser entendidos de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, nos constituye, nos hace entendidos de que somos seres espirituales. De que tenemos, a partir de ese momento, a partir del momento que nosotros caemos en cuenta, nos enteramos, vivimos conscientes y contestes de que el Espíritu Santo mora en nosotros, allí comienza nuestra espiritualidad. No era que no éramos antes espirituales, no, es que nosotros somos conscientes de que somos templo, morada del Espíritu. A partir de ese momento que somos conscientes de ello, comenzamos a vivir en el Espíritu. Comenzamos a tener revelación espiritual. Comenzamos a tener unidad, coinonía con el Espíritu Santo. Comenzamos a manifestar a ese Dios maravilloso que nos dio el ser, que nos trajo a esta gracia. Comenzamos a conocer la obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios que da vida, verdad que es Cristo quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y eso solamente lo podemos conocer por la revelación del Espíritu Santo. La verdad del Evangelio pone de manifiesto el problema fundamental del hombre, el problema original de la humanidad. De eso estamos hablando. Y es que la humanidad entera tiene un problema en común. Todos y cada uno de los hombres están signados por el pecado original. Y eso solamente lo pone al descubierto la verdad del Evangelio. El Evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio que se conoce, se disfruta y se comparte. Ese es el Evangelio de gracia, el Evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos ordenado porque el apóstol Lucas lo ordenó. Dice la palabra que
que Lucas, en el libro de los Hechos, Lucas le habla a Teófilo y le dice que le ha parecido que porque ya algunas personas, estoy parafraseando, que como ya algunas personas habían estado hablando de lo que era el evangelio, de las cosas, entonces dice, me ha parecido a mí decirte las cosas luego de haber investigado y haber hecho lo que he tenido que hacer, me ha parecido contarte las cosas ordenadamente. Entonces por eso podemos decir que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio ordenado, porque el apóstol Lucas lo ordenó. Le damos gracias al Señor por esa revelación maravillosa que le hiciera al apóstol Lucas, que fue el único de los apóstoles, bueno, y posteriormente Pablo, pero fue el único de los apóstoles que no caminó con el Señor, que no anduvo con el Señor Jesús, pero que una vez que el Señor partió, pues él fue también uno de estos de los apóstoles que nacen de aquel grupo, que hombres llenos de justicia, de gracia, que compartieron con los discípulos cuando comenzaron a los primeros cristianos. Entre ellos también estaba Lucas, pues, y Lucas también conoció, como tuvo Esteban, también, que la palabra no lo menciona como Esteban, Felipe no los menciona como dentro del evangelio, como que caminaron con el Señor, pero los discípulos fueron los primeros que llegaron, pues, y se hicieron de esta verdad y caminaron conforme al orden que Dios había establecido que Dios estableció por medio de los discípulos. Y estos hombres, pues, llenos de la palabra, llenos del poder de Dios, con revelación, pudieron avanzar y pudieron ser enseñados y llenos del poder de Dios para establecer, pues, así es el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, la verdad del evangelio es la que pone de manifiesto el problema fundamental del hombre, de la humanidad, y es que están separados de Dios a causa del pecado. Esta es la verdad. La verdad es que la separación del hombre de Dios produjo el pecado original, que es un problema espiritual. Y de esa manera conocemos que el hombre está separado de Dios. Y ese es el problema fundamental del hombre. Cuando leemos en 15:5 de Juan, 15:5 de Juan, nos dice qué consecuencia tiene la separación. Dice que separados de mí, nada podéis hacer. Que separados de Él, nada podremos hacer. Y esa es la verdad del evangelio. ¿Cómo dice literalmente? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es correcto, es así. Separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios somos esclavos, somos víctimas de nosotros mismos, somos afligidos, somos vituperados, somos angustiados. Separados de Dios es donde comienza nuestro sufrimiento, las angustias de la humanidad entera, el dolor, la aflicción. Todo eso comenzó producto de todo eso se manifiesta producto de esa separación. Esta separación tuvo origen en el Edén. Cuando leemos un poquito nosotros en el capítulo 1, 26 y 27 del libro de Génesis, dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, es decir, los hizo como Dios es. Y como Dios es espíritu, Dios es espíritu, Dios es espiritual, Dios no se ve. Asimismo, no era que el hombre tenía forma, que el hombre cuando Dios lo creó ya el hombre se manifestó y nosotros lo podíamos ver. No es así. Esa es una gran confusión que siempre ha habido. De hecho, por eso se dice, y la mayoría cree que el hombre es de la tierra, que el hombre nació de la tierra. Dios no hizo al hombre terrenal. Dios dice la palabra que Dios lo formó de él. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Dios hizo todas las cosas visibles. Lo único que hizo, que formó, que cuando lo hizo invisible, fue al hombre. Porque Dios mandó que de la tierra manaran, emergieran, se mostraran, fluyeran todas las cosas. Pero al hombre no lo hizo de la tierra. Al hombre lo hizo de él mismo. Dice que lo sacó de él. Es como, pudiéramos decir, como una extensión de Dios aquí en la tierra. De allí, esa es la condición natural del hombre, y eso lo debemos conocer, porque si no conocemos eso, entonces no sabemos, no conoceremos el origen. El origen del hombre es espíritu. Dios no creó un hombre material, Dios creó un hombre espiritual, y esa es la verdad. Posteriormente, en el capítulo 2 del mismo libro de Génesis, versículo 7, en ese mismo capítulo, Dios forma al hombre. Es decir, Dios hace un cuerpo de barro y a ese hombre que había creado lo coloca en ese cuerpo. Le dio vida y fue el hombre un ser viviente. Y esa es la verdad. Y es así como el hombre pues se materializa. Pero no es, y eso lo tenemos que conocer, porque el desconocimiento de eso es el desconocimiento de nuestro origen. Y es por ello que el hombre comienza, hace y destruye, porque cree que él es de la tierra. Él no es de la tierra. Más adelante vamos a ir conociendo para que vean cómo el origen del hombre y por qué el hombre, de sus necesidades y de sus situaciones. A este hombre que Dios le da forma, que lo hace un ser viviente, un hombre espiritual, un hombre pero ya mostrado, un hombre ya formado, Dios tiene un Edén, un jardín, un lugar, y Dios toma a este hombre y lo coloca en ese lugar. Pero le da unas instrucciones precisas. Le dice que de todo lo que había en ese huerto podía comer, mas del árbol de la ciencia y del bien del mal no comería, porque el día que comiere de él ciertamente moriría, ¿no? Entonces, ¿cómo dice literalmente ese versículo? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Así es. Entonces, esta es la separación. Dios le da este mandato al hombre y Dios continúa haciendo y poniendo a la disposición las cosas que había creado a la disposición del hombre. Los animales, le hizo todo, les trajo todo para que les pusiera nombre. En fin, a eso lo podemos leer en su siguiente. Le forma a la mujer en el 18, en el 2:18 dice que retira una costilla. Vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y fue cuando Dios dispuso traerle compañía al hombre. Entonces, pero esta separación tuvo origen en el Edén, y eso es lo que estamos hablando. ¿Cuándo se manifestó esto? Pues cuando la serpiente sedujo a la mujer. En el capítulo 3 del mismo Génesis, en el versículo 1 al 6, nos habla de cómo se efectuó esa separación. Entonces, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén, qué maravilloso. Entonces, de esta manera, pues ahí se muestra cuál es la separación. La separación tuvo origen en el Edén, cuando la serpiente sedujo a la mujer. ¿Cómo la sedujo?
bueno, diciéndole que no moriría y que por el contrario, que Dios sabía que el día que ella comiera de ese árbol sería igual que Dios, y la mujer pues eso la sedujo. Fíjense que ella pudo ver que era un árbol agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar sabiduría. Allí está la seducción, de cómo la serpiente sedujo a la mujer y le sembró en ella la incredulidad, haciéndola pecar, es decir, desconocer el mandato de Dios que le había dado justamente en el 2:16 y 17 de Génesis, donde le dijo que no debía comer de ese árbol porque el día de que comiera de él ciertamente moriría. Eso hizo que el hombre pecara, desobedeciendo, y fueron abiertos sus ojos, como está escrito, como muestra pues de que había perdido la espiritualidad, la vida espiritual que Dios le había dado a su imagen y semejanza. Es decir, murió espiritualmente, porque eso es lo que dice, murió espiritualmente para Dios. Murió como Dios le había dicho, como Dios le advirtió, que el día que comiera de ese árbol de seguro moriría. Y vemos que el hombre, una vez que comió, inmediatamente tuvo otra condición. Ellos venían viviendo en el Edén, vivían tranquilamente, no tenían preocupación de nada. Sin embargo, dice la palabra que allí fueron abiertos sus ojos y vio su condición y vio que estaba desnudo, o sea, lo había perdido todo. Es decir, estaba desnudo. Y buscaron hojas de higuera, dice la palabra, para taparse. Se avergonzaron de su desnudez. Entonces, luego vino Dios y le dijo, ¿dónde estás? Dios se paseaba por el huerto porque Dios tenía comunión con el hombre. Consecuentemente, tenían una relación consecuente. Y dice que se paseaba y lo llamó. ¿Y dónde estás tú? Y el hombre le dijo, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Y entonces Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Ah, has comido del huerto que te dije que no comiera. ¿Ves? Y a partir de allí comenzó la circunstancia, la situación que hoy por hoy nosotros conocemos. El pecado fue la separación, fue lo que hizo que el hombre fuera, este es el pecado original, la separación, la desobediencia a Dios. Dios le dijo al hombre, no comas de ese árbol porque de seguro morirás. Y vemos que el hombre murió espiritualmente para Dios. No cayó literalmente como la muerte que conocemos, porque esa es la muerte natural, pero sí la muerte espiritual. El hombre dejó de ser espiritual para constituirse en un hombre terrenal. Ahora bien, muerte significa separación. Muerte como tal significa separación. ¿Por qué significa separación? Nosotros lo podemos ver cuando algún familiar nuestro, algún ser de nosotros querido muere. ¿Qué sucede? Nos separamos de él, se separa de nosotros. También se separa el cuerpo, se separa la materia del espíritu. ¿Ves? Pero el hombre se separa de nosotros, ya no está más con nosotros. Pues asimismo esa muerte hizo que el hombre se separara de Dios. Ya el hombre no pudo ser más el hombre de Dios. Y este es el origen del problema fundamental del hombre, la separación, que pone al hombre en desconocimiento de lo que es Dios. Ya el hombre no podía estar más unido a Dios. Ya a partir de ese momento el hombre comienza a vivir una circunstancia de aflicción, de dolor, de angustia, de quebranto, y así lo conocemos. Es la separación, es la que pone al hombre a vivir. Ya el hombre no podía estar más con Dios. De hecho, Dios más adelante, lo seguimos leyendo después en el mismo 3, y Dios lo echa fuera del Edén, lo saca y pone dice que creo que en el 3:24, algo así, de Génesis, dice que Dios lo separa del Edén y lo echa fuera y pone ángeles, querubines al frente con espada encendida para que el hombre no regresara, pues, el fundamento, bueno, para que no tomara también del árbol de la eternidad y en esa condición de pecador el hombre pudiera vivir así por siempre.
Entonces el hombre fue separado de Dios a causa del pecado. Ya el hombre no pudo estar más con Dios. El hombre no tiene manera alguna de cómo volver a su creador. Por sí mismo el hombre no puede. En ese mismo Génesis, y no es el tema, pero en ese mismo Génesis es bueno que conozcamos que en el mismo versículo 3.15, el hombre se cae en el 3 del 1 al 6, pero en el 3.15 Dios dispone cómo ha de redimir, cómo ha de levantar, cómo ha de hacerle justicia a ese hombre. Es la simiente de la mujer. ¿Cómo dice Génesis 3.15, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahí está. Esa es la misericordia de Dios. El juicio es en el 3 del 1 al 6, pero la misericordia de Dios para los hombres está implícita, da inicio en el 3.15. La simiente de la mujer que daría a luz un hijo y le diría, la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza y la serpiente le heriría en el calcañar. Esta es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios que mora en nosotros por su Espíritu. Pero vamos a un breve espacio, vamos a una pauta musical y enseguida regresamos. Esta promesa de hoy
Radio Tiempo. Son las 11:31. Regresamos con su programa La Verdad del Evangelio. Verdad de Dios, que es la justicia de Dios que se vive por la fe. Y le damos continuidad al tema de este día, por medio del cual estamos compartiendo con todos y ustedes, amados oyentes, sobre el problema fundamental de la humanidad. Estamos tratando de poner al descubierto, a usted que es creyente, tal vez nuevo creyente, cómo fue que Dios creó al hombre, pero también qué pasó con ese hombre que Dios creó, porque podemos decir que hay un origen del problema. Y sí, el problema fue cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando al mandato que Dios le diera, porque Dios a este hombre le dijo que realmente Dios le dijo que el día que comiera de ese árbol, de seguro moriría. Dios le había dado esa advertencia. Y de esa manera la desobediencia como tal es pecado. Ese fue el pecado original. Esa desobediencia es la que pone al descubierto el pecado. La desobediencia es pecado, y la paga del pecado Dios estableció. Allí Dios estaba estableciendo que la paga del pecado era la muerte. Entonces, como tal, el hombre pecó y murió. Pero como Dios es espíritu y todo lo que Dios estaba haciendo era espiritual, Dios constituyó un hombre espiritual, Dios estableció todo espiritualmente. Entonces la muerte que el hombre vivió o sufrió en ese entonces fue una muerte espiritual. Porque a veces nos enredamos un poquito pensando, bueno, pero no, les estoy hablando de cómo es Dios. Sometió todo bajo un orden. Dios es un Dios de orden. Dios todo lo metió en un sistema, y dentro del sistema espiritual todo debe funcionar conforme al ordenamiento que Dios ha establecido para ello. A eso ni se le pone ni se le quita. Simple y llanamente nosotros debemos cumplir con ello como Dios lo ha dicho y nos lo da por medio de su palabra. Entonces hablamos que allí surge el problema fundamental del hombre, que el hombre se separa de Dios a causa del pecado. Allí surge esa situación, y este problema fundamental, que es el que vive, el que sufre la humanidad, se traduce en 3 problemas en uno. Y usted dirá, oye, antes era uno, ahora son 3. Sí, porque lo podemos desglosar. ¿Cuáles son ese problema fundamental? Son 3 problemas en el uno. Primero es, el hombre nace separado de Dios. Es decir, cuando el hombre nace, ya nace separado de Dios. Y así está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 23. Y como lo dijo, la separación se marcó en el Génesis 3, 1 al 6. Y allí podemos ver esa separación. Separado de Dios, así nace el hombre ya. El segundo problema es que nace con el pecado original, ¿no? Y dice Romanos 3:23, ¿verdad? Vamos a leerlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es, por cuanto todos pecaron, porque por el hecho de que Dios creó un solo hombre, y al este hombre pecar, todos los que vinieron después de él, pues nacieron con esa simiente de pecado. Entonces, por eso es que ese es nuestro origen. Nuestro origen en este tiempo es que nosotros nacimos también en esa misma condición, ¿no? En la condición de pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya ahí tenemos el primero. Primero, Génesis 3, del 1 al 6, nos dice cómo fue que el hombre se separó de Dios. Entonces nacemos ya separados de Dios. El segundo es el pecado original. Nacemos con el pecado original, que es que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el tercero es la condenación eterna. Y es que como pecadores, pues estamos muertos eternamente, pues perdidos irremisiblemente. Entonces,
nace con una paternidad, porque cuando el hombre peca, cae de la gracia, no muere espiritualmente, muere espiritualmente, pero nace a una nueva naturaleza, a la naturaleza terrenal, la naturaleza de la tierra, la naturaleza carnal. Dejó de ser el hombre espiritual para ser un hombre ahora terrenal. Y esa es la verdad que tenemos, la verdad que pone al descubierto el Evangelio, la condición del hombre, la nueva condición del hombre. Entonces nace ahora a una naturaleza terrenal, con una paternidad maligna, con la influencia de la paternidad maligna, que es el enemigo natural de Dios, que fue arrojado a la tierra y que estaba en la tierra cuando Dios creó la tierra. Pues cuando Dios le dio forma, cuando Dios creó al hombre, ya el enemigo natural de Dios estaba en la tierra. Y de esa manera, pues, ahora Él es el que se encarga de este hombre y es el que es la influencia que tiene. Entonces, como también, este maligno está condenado, todos los que están bajo su ala, todos los que la humanidad entera está condenada justamente con él, ¿no? Entonces, hoy nosotros sabemos eso, porque dice Juan, así lo dice Juan, capítulo 8, versículos 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Es así. Ahora vemos que este hombre de la luz ahora es de las tinieblas. ¿Por qué decimos de la luz? Porque cuando nosotros leemos en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 mismo, del 1 al 3, dice cómo estaba la condición de la tierra. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, cuando Dios crea todas las cosas, Dios las constituye en la luz. Todo lo que Dios hizo, lo hizo en la luz, que es el orden espiritual, es el orden de Dios, ¿verdad? Pero antes de que Dios emergiera, que Dios se presentara como Dios creador, como un Dios absoluto y soberano, a crear vida en la tierra, ya las tinieblas estaban allí, todo estaba oscuro, predominaban las tinieblas, nada se mostraba, y Dios le dio un orden a todas las cosas, como lo podemos ver, desde el primero hasta el sexto día vemos cómo Dios crea todas las cosas, y al final en el 1.31, en el 2.31 dice Dios, en el 1.31 dice Dios que todo cuanto había hecho era bueno de gran manera, y se regocijó grandemente. O sea que aún el hombre que había creado, Dios lo pone como un Dios de luz, un hombre bueno. Entonces este hombre cuando peca, cuando desobedece a Dios y peca, se separa de Dios y deja de habitar en la luz para ahora venir a morar en las tinieblas. Las tinieblas, por supuesto, tienen su dueño o tienen su representante, que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el que se llama el dragón, el gran dragón, el que se llama diablo. Así está escrito. Y nosotros tenemos que conocer esta verdad para poder saber nuestro origen. De otra manera, no sabríamos nunca por qué la circunstancia o por qué la situación de las cosas en las cuales nosotros vivimos. Entonces, este hombre al caerse deja de ser espiritual para adquirir la naturaleza terrenal. Y ahora este hombre, ¿verdad?, condenado, así pues queda condenada la humanidad al pecado. En 8.34 de Juan, dice, de San Juan 8.34, la palabra nos dice, vamos a leerla, la palabra nos dice cómo es eso de que la humanidad quedó condenada al pecado. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Entonces ahí tenemos una explicación.
todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, la humanidad entera quedó condenada a servidumbre, quedó condenada a esclavitud, quedó condenada a vivir irremisiblemente en maldad, irremisiblemente en pecado, a vivir como pecadores. Y eso es lo que verdaderamente ha venido destruyendo y destruye la humanidad del hombre. El hombre no importa, ¿cómo que no importa? El hombre sí importa, ¿no? Lo que quiero decir, que el hombre, aun cuanto él se procure en querer hacer lo bueno, y eventualmente conseguiremos personas que pueden tener conciencia de justicia, pero aún así están condenados. Hay personas que pueden, incluso hacen buenas obras. Hay personas que son incluso hasta altruistas, gente que son capaces de, trabajan en el bien común, el bien de la humanidad, personas que son capaces hasta de entregar su vida por ayudar a otros, y eso pudiera ser, pero aún así, esa persona, eso no lo redime del pecado. Aún así, su simiente sigue siendo la simiente de maldad, la simiente de injusticia. Él sigue siendo un pecador. Y esa es la condenación justamente de la humanidad. Estas personas, entonces la humanidad entera, a pesar de sus culturas y de esto, el hombre, producto de la forma como vive, el hombre adquiere ahora la cultura, pero la cultura del propio hombre. Ya no es la cultura de Dios, no es de justicia, sino la de injusticia. El hombre puede caminar y pretender querer hacer lo bueno, pero aún haciendo lo bueno, lo que entre comillas él pudiera llamar bueno, aún así hay maldad en él, aún así hay injusticia en él, aún así hay ego, hay arrogancia, hay prepotencia, hay aquellas cosas de que siempre vas a reclamar, querer pretender tener algún reconocimiento de parte de los hombres. Es decir, haces una obra y siempre vas a querer tener el reconocimiento de que tú eres bueno. A veces una persona ayuda a otro y después le dice, si este otro lo maltrata, o en algún momento le dice, oye, no, viste cómo este me trata, no, y eso que yo le doy de comer, y viste cómo está, y si no le sacas cualquier cosa que le hayas hecho, porque vives condicionado a creer que tú eres bueno, porque debes tener algún tipo de reconocimiento. Nosotros, el Señor nos ha mostrado, y en el Evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hablamos también acá de la consecuencia del hombre tener este estado, el haber caído, cómo el hombre comienza a mostrarse al mundo, y cuando el hombre comienza a mostrarse al mundo, cómo es la condición de este hombre. Y lo primero que muestra son los problemas culturales. Y decimos que los problemas culturales porque son, por ejemplo, el hombre en el Génesis 3:6, vemos al hombre centrado en sí mismo. Esa es una de las condiciones básicas del hombre natural. El centro es él. Él es su propio Dios, él toma sus propias decisiones, él hace y deshace. O sea, el centro es él, yo. Por encima de todo, el yo. Y eso fue lo que el hombre justamente le generó el tropiezo, la caída. Cuando leemos en Génesis 3:6, específicamente, nosotros vemos allí lo que hizo, o sea, ahí fue donde el hombre se tomó la decisión, pues, cuando se le abrieron sus ojos, pero fue que el hombre en el 3:6, vamos a leerlo como dice literalmente aquí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está, el deseo habido de ser como Dios, el deseo de poder, el deseo de ser alguien grande, o sea, esa cosa pues desmesurada. Allí vemos ya al hombre en su origen, ya la maldad. Cuando el hombre se tomó de la incredulidad, vemos cómo allí mismo ya el hombre, ¿qué fue lo que lo originó? Lo que dio origen a dar el paso que le haría romper con lo que Dios había establecido para el hombre. Amén. Para romper con esa naturaleza, la naturaleza que Dios le había dado al hombre.
Entonces vemos allí el hombre centrado en sí mismo, el hombre ególatra, y así vemos al hombre hoy por hoy. El hombre siempre, él es el centro, el yoísmo por delante, el yo, por encima de él, yo. Entonces eso es uno de los problemas de su cultura, la cultura de la humanidad. Y ese es uno de los problemas fundamentales generados por la separación. El otro de los puntos, por ejemplo, está en el mismo, en Génesis 6:5. Pudiéramos decir que vemos ya al hombre centrado en lo material, en el materialismo, el dinero. Por ejemplo, Primera de Timoteo 6:10 nos pone en el contexto de ver que el hombre es ostentoso, el hombre su preocupación, su perturbación es el dinero. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 24, creo que 6:24, nos dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, ahí vemos cuál es el problema. Este es uno de los problemas grandes que tiene el hombre, que el hombre centrado en sí mismo y centrado en el materialismo, en el dinero. El hombre es ostentoso, el hombre lo que hace es ver por sus ojos grandeza, todo lo que quiere es material, porque él no es espiritual, no le da importancia al espíritu, porque él es su ego, su vanidad, porque eso fue lo que heredó en el Edén. Entonces, y la palabra nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, no es que el dinero sea malo, el dinero es necesario, el dinero nos es útil, justamente trabajamos para producir dinero. Hay quienes trabajan más que en otros, hay quienes han producido más que otros y lo traducen en bienestar para sus vidas. Eso no puede ser malo, eso no es malo ni dañino. No estoy menospreciando, no estoy maldiciendo al dinero, no. Estoy diciendo es cuando lo hacemos el centro de nuestra vida, como dice la palabra. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero lo pone en la condición, el dinero como tal es un señor. Dice la palabra que ninguno puede servir a dos señores, que no se puede servir a Dios y a la riqueza. Que el dinero es malo, no estamos diciendo que el dinero sea malo. El dinero es útil y necesario para la subsistencia, ¿cómo no? Por medio de ello, pues, es que podemos tener el bienestar, pero nosotros también sabemos de dónde proviene nuestro dinero. Dios nos sustenta. Cuando nosotros centramos nuestro corazón en el Señor, nosotros vivimos tranquilamente y podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo más importante. Lo que pasa es que lo malo es cuando el hombre lo hace su fundamento, su pedestal, cuando para él la razón de su existencia es el dinero. Es allí donde se extravía. Igualmente el falso éxito, que es que siempre querer tener un nombre, centrado en la victoria, en el triunfo, en ser reconocido, en tener un reconocimiento. Esos son efectos justamente de la naturaleza caída, la naturaleza de adquirir la naturaleza terrenal, de vivir aquí en la tierra ostentoso de poder. Poder tenía el hombre en el origen, que lo tenía todo cuando Dios se lo entregó. Esa sí es la verdad del Evangelio, la verdad maravillosa de Dios que nos pone en el conocimiento de honrar, adorar y alabar y glorificar a Dios en toda nuestra manera de ser, en toda nuestra manera de vivir. Esta es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios revelada a los hombres por el Espíritu Santo de Dios. Este programa que Dios nos ha dado para que hablemos de su Evangelio, para que hablemos de su verdad. La verdad del Evangelio hoy nos ha puesto en el conocimiento de conocer el origen del hombre, el origen del problema fundamental de la humanidad, de por qué la humanidad vive afligida, vive abatida, vive angustiada, por qué trabajas tanto y no puedes disfrutar nada, por qué
si tanto trabajas, si tanto has producido, tienes tantas discordias en tu familia, ves que cuando tienes una pequeña empresa, algo que te ha costado tu sudor, tienes que guardarlo, aún de tus propios hijos, guardarlo de tu propia familia, crean problemas de separación entre las familias por los bienes que has podido haber creado, aunque no sean muchos. Entonces eso es producto de la naturaleza del hombre, que hay uno más codicioso que otro, pero eso es producto de justamente de esa naturaleza caída, de ese problema fundamental que se originó en el Edén, que es donde el hombre perdió el sentido de gracia, de justicia, donde perdió el sentido del amor hacia sus semejantes, y eso se manifiesta aún en los hombres. Vemos en estos días, son días catastróficos, vemos hijos, nietos, hijos, tomando cosas indebidas con respecto a los padres. Pero se nos acaba el tiempo y queríamos verdaderamente invitarles a seguir escuchando nuestro programa, La Verdad del Evangelio, este programa que con esmero tratamos cada jueves de traer y poner temas que verdaderamente lo pongan a usted, amado creyente, amado oyente, a entender y conocer verdaderamente más de Dios cada día, más de su origen, más de la palabra de Dios, más de su gracia, más de su justicia, más de su amor. Amén. Esta es la verdad del Evangelio. De esta manera estamos llegando al final del programa, La Verdad del Evangelio. Desde ya los invitamos para el próximo jueves, cuando estaremos de vuelta con ustedes, si Dios nos los permite, por aquí, por Radio Tiempo 1200 AM. Estuvimos acompañándolos en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general licenciado Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero, y quien tuvo el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antunes. Así que la cita es para el próximo jueves, a la misma hora, por acá, por Radio Tiempo 1200 AM. Bendiciones. Le dejo en la compañía de la pastora María Quintana para la oración y la despedida. Así es. Debemos entender realmente que el problema del hombre no es el dinero, no son las propiedades, no es la falta ni la necesidad de cosas físicas. El problema del hombre radica en esa separación que se originó al principio. Ahí está el origen de los problemas de la humanidad. Y que la respuesta y la solución a ese problema es nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a cumplir su tarea para la que fue ungido como verdadero profeta, porque Él se constituyó en el camino al Padre como verdadero sacerdote, porque hizo el sacrificio de una vez y para siempre, y como verdadero rey, porque vino a destruir las obras que Satanás había hecho en todos los hombres. Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta hora, Señor, que todo aquel que esté escuchando el programa La Verdad del Evangelio hoy haya entendido que su problema no es físico, no es natural, que su problema es espiritual y que la respuesta es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Buenos días. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes.